Muy buenos días. La semana pasada a nuestro hermano Jonathan le tocó hablar de una despedida y hoy a mí me toca hablar de una bienvenida. Y la verdad que es increíble cómo en un principio o en un final de la carta donde casi nunca le prestamos atención, Dios puede decir tantas cosas, ¿no? Ya nos sorprendió Jonathan la semana pasada con la exposición de esa despedida que todos siempre leíamos muy así por arriba. Yo a veces me la saltaba incluso, y él expuso un montón de verdades que Dios nos quería expresar a través de esa despedida. Y en esta mañana también vamos a encontrar un montón de verdades en 3 simples versículos en donde el apóstol Juan está presentándose y está saludando a la iglesia. Y fíjense que aquí en estos 3 versículos se nombra mucho lo que es la verdad, ¿no? Y vivimos tiempos, creo que todos estarán de acuerdo en los que la verdad ha sido relativizada. Ya lo que la mayoría de la gente dice, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y cualquiera de las dos es válida. Otros dicen, yo siento que tal cosa, o dicen, yo creo que tal otra, y por eso es mi verdad, ¿no? Como dicen algunos, dicen, ¿cómo? Si Dios es, yo creo que como Dios es muy bueno, todos vamos a ir al cielo, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo han escuchado muchas veces. Yo creo, o sea, ¿de dónde estoy basando esa creencia? ¿De dónde la saco? Es algo que se me ocurrió a mí en mi mente, ¿no? Y muchos, en base a sus ideas, han incluso formado movimientos y han formado sectas y han formado comunidades enteras que siguen lo que ellos creen y lo que ellos piensan. Otra expresión muy difundida últimamente y que gana peso en la sociedad cada vez más es, si te hace sentir bien, si te hace feliz, esa es tu verdad. No sé si la han escuchado o la han leído en internet. Muchas veces aparecen frases similares a estas o que tienden hacia esta corriente de pensamiento. Si te hace feliz, esa es tu verdad. La sociedad, como decimos, proclama que cada uno tiene su verdad, ¿no? Pero la Escritura no nos dice eso. La Biblia nos recuerda, nos enseña, nos muestra que la verdad no es una idea. La verdad es una persona, Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6, el mismo apóstol que está escribiendo esta epístola nos dice lo que dijo Jesús, ¿no? Como testigo directo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en este aparentemente simple saludo de esta carta hay encerrado un mensaje profundo sobre la verdad. En estos 3 versículos, Juan está condensando, podemos encontrar condensada una profunda teología que marca nuestros corazones. Se menciona en estos 3 versículos 4 veces la verdad. Y hay en este pequeño párrafo hay una verdad poderosa que dice que la verdad permanece en nosotros y que estará para siempre. No es algo pasajero, no es algo opcional, es central en la vida cristiana. Entonces, la reflexión para nosotros es, ¿qué lugar ocupa la verdad en tu vida diaria? ¿Es solo conocimiento, es una idea, es lo que tú crees, es lo que piensas o es transformación? ¿Es Cristo la verdad en tu vida o estás viviendo tu verdad? ¿Estoy viviendo mi verdad o estoy viviendo la verdad?
Vamos a desarrollar este pasaje en 4 puntos. El primer punto es que el amor nace de la verdad. Estudiando el versículo 1, en la primera parte. El segundo punto es que la verdad une a los creyentes, en la segunda parte del primer versículo. El tercer punto es que la verdad permanece para siempre, en el versículo 2. Y en el versículo 3 vamos a ver que la verdad asegura gracia, misericordia y paz. Vamos a empezar con el primer punto. El amor nace de la verdad. Dice el versículo, la primera parte del versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Juan no dice simplemente los amo, sino los amo en la verdad. Es decir, que el amor de Juan no está basado en sus sentimientos hacia estos creyentes, sino que está basado y motivado en la verdad del Evangelio y en el accionar del Espíritu Santo. Dice en Efesios, capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este amor no es meramente emocional, sino es el fruto de conocer a Cristo, que es la verdad. Y no solamente de conocerlo, sino caminar en su palabra. Dice también la Biblia que el amor sea sin fingimiento. Dice también que el amor es fruto del Espíritu Santo. Y amar en la verdad significa que el amor se expresa en integridad y en compromiso con la fidelidad a Dios. No como lo que recibimos de los hermanos. Si me caes bien, te amo. Si haces lo que yo digo, te amo. Si estás de acuerdo con lo que yo pienso, te amo, ¿no? A veces esto es lo que, sin querer, sin pensarlo, nos nace, de amar a los que se llevan bien con nosotros, y a los que no se llevan bien con nosotros, pues no los amamos tanto. Entonces, reflexionando sobre esto, pensaba, ¿amo a mis hermanos porque son amables conmigo o porque son amados por Dios? A veces, cuando ese hermano que no te cae tan bien, piensas que Dios lo ama tanto como te ama a ti y que tú tal vez harás cosas que hagan que otras personas también no les caigas bien, y sin embargo Dios te sigue amando a ti y sigue amando a ese hermano también. Y pasamos al punto 2. El punto 2 dice: la verdad une a los creyentes. Dice el texto en el primer versículo: y no solo yo, dice Juan, sino también todos los que han conocido la verdad. O sea que Él los ama, pero no solamente Él, sino todos los que han conocido la verdad. Juan está afirmando aquí en este versículo que ese amor no es exclusivo suyo, porque también podemos pensar, bueno, Él es apóstol, Él estuvo con Cristo, Él estaba lleno del Espíritu Santo, para Él es fácil amar porque es una persona especial, ¿no? Pero Él dice, no solamente yo los amo, sino también todos los que han conocido a Cristo. Este amor no es exclusivo mío, ¿no? No es porque Él es una buena persona, no es porque Él tenga un don del amor especial, sino que todos los que conocen al Señor tienen ese amor. La verdad crea comunión entre los creyentes. La verdad produce amor y la verdad hace que ese amor produzca comunión. No es la simpatía humana, como decíamos recién, lo que nos une. No es que todos estemos de acuerdo en todo. No es que nos llevemos siempre bien o incluso que nos tratemos bien, sino que lo que nos une es Cristo.
Dice 1 Corintios 12:13, comienza el versículo diciendo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Lo que nos une es Cristo a través del Espíritu Santo. No es la simpatía y el buen trato que tenemos entre todos, que sí es una consecuencia y que tiene que estar. No digo que no tenga que estar, pero no es lo que nos une. Cuando la verdad habita en cada uno de nosotros, nos conecta en un mismo sentir, un mismo propósito y una misma esperanza. Causado por el sentir, el propósito y la esperanza que tiene la verdad en sí misma, ya que lo que nos une, como dijimos, es Cristo. Y Él es la verdad. Por eso es que tenemos el mismo sentir, la misma esperanza, el mismo propósito, porque tenemos el sentir, la esperanza y el propósito de Cristo, que es la verdad. Y ninguna otra cosa puede causar ese mismo sentir, ese mismo propósito y esa misma esperanza en nosotros. Ni el querernos, que sí tenemos que hacerlo, ni el tratarnos bien, ni el llevarnos bien, que sí tenemos que hacerlo. Pero no es lo que nos une como cuerpo. Lo que nos une como cuerpo es Cristo. Y hay una reflexión que podemos hacer sobre este pasaje que hemos leído. ¿Estás viviendo la comunión con otros creyentes como un fruto de la verdad que te une con ellos? Algunos creyentes van a la iglesia como a ir a un club, como ir a una asociación donde se hacen cosas juntos y me la paso bien. Pero tenemos que tener conciencia que lo que nos une es la verdad, que es Cristo. El tercer punto, ya basado en el versículo 2, es que la verdad permanece para siempre. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, dice Juan. Que Él ama a los hermanos, todos los hermanos aman a esos hermanos a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Esta verdad no es pasajera, permanece ahora y estará para siempre. No es una moda, no es un sentir, es una verdad eterna que no se debilita con el tiempo, ni depende de las circunstancias tampoco. Dice Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Quienes han sido alcanzados por la verdad viven con una seguridad que no se basa en su desempeño, sino en la fidelidad de Dios. En 1 Pedro 1:25, Pedro también, como citando estas palabras de Isaías, dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Jesucristo es la palabra, es el verbo hecho carne, y Él permanece para siempre. Él es la verdad y Él es la palabra. Entonces, ¿en qué se basa tu fe? ¿Tu fe se basa en esta verdad inmutable, en esta palabra que no cambia nunca y que permanece para siempre? ¿O se basa en emociones? Sabemos que las emociones son cambiantes, las emociones no duran para siempre. Las emociones hoy nos hacen sentir algo y mañana nos hacen sentir otra cosa.
Tenemos una base que es nuestra verdad y que es inmutable, que no cambia y que es Jesucristo. Y el cuarto punto es que la verdad asegura gracia, misericordia y paz. En el versículo 3 dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Este versículo está cargado de una profundidad teológica impresionante. Se puede hacer un estudio larguísimo, profundo, y podemos estar aquí horas exponiendo solamente con este pequeño versículo. Pero vamos a resumir lo básico en esta mañana para acortar tiempo, ¿no? La gracia, la misericordia y la paz son bendiciones espirituales que fluyen de una sola fuente. Y esa fuente es Dios mismo, que es verdad y es amor. ¿Qué es la gracia? A veces se nos mezclan los conceptos, ¿no? De la gracia, la misericordia, el amor, la paz. Todo esto es como que a veces se convierten en sinónimos en nuestra mente si no los analizamos. Pero no es lo mismo. La gracia es el favor inmerecido de Dios, es un regalo. Y es el fundamento de nuestra salvación. Somos salvos por gracia. Y quiere decir que Dios nos da lo que no merecemos. La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que no merecemos? Por estar alejados de Él, e incluso el ser humano decidió alejarse de Él. No es que Dios lo alejó, sino que el mismo ser humano decidió alejarse de Él. No merecemos perdón, no merecemos adopción por parte de Dios, no merecemos vida eterna. ¿Qué méritos tenemos los seres humanos para tener perdón, para tener la adopción de Dios como Padre y para tener la vida eterna? Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Y luego tenemos la misericordia. No es lo mismo. La misericordia es el acto de compasión divina que nos libra del castigo que sí merecemos. La gracia es que Dios nos da lo que merecemos y la misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos. ¿Se ve la diferencia? Donde hay gracia, hay misericordia. Una nos da el regalo y la otra nos quita la condena. Dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios no hemos recibido lo que nos merecemos. Y luego tenemos la paz. La paz es el resultado de recibir gracia y misericordia. No es solo la ausencia de conflicto, es una paz profunda con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y no es un sentimiento como el que tenemos en un parque cuando cantan los pájaros y hay un amanecer y estamos sentados ahí en el césped, en tranquilidad. No es un sentimiento que esté dentro nuestro, sino que es una paz diferente, como dijo Jesús, no como el mundo la da. Es la paz que es el fruto de haber sido reconciliados con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Es la paz de la reconciliación. Qué alivio que sentimos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y decimos, tengo perdón, tengo misericordia, tengo gracia, no por algo que yo tenga que hacer, sino porque el Señor me lo da y yo lo recibo. Y ya están las cuentas arregladas con Dios porque Él mismo pagó el precio de mi reconciliación. Y luego dice que todo esto es en amor, en verdad y amor, dice Juan. Todo esto se recibe en verdad y en amor. La verdad revela el carácter justo de Dios y el amor revela su corazón misericordioso. No se contradicen, se complementan. Justicia y misericordia van de la mano, no son opuestas. Pero solo el Evangelio de Jesucristo logra unir la justicia con el amor, la verdad con la gracia. Estas palabras de Jesucristo, también contadas por Juan, que estuvo también presente con Jesucristo a lo largo de todo su ministerio, nos lo expone de una manera muy clara y es muy conocida por todos los creyentes. Y es Juan 3:16. Incluso hasta muchos lo podrían relatar, decir de manera de memoria, ¿no? Porque dice, porque de tal manera, dijo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje resume de una manera increíble, maravillosa, asombrosa, todo lo que hemos venido meditando sobre la gracia, la misericordia, la paz, la verdad y el amor. Fíjense que Jesús dice que Dios nos amó primero. Por ese amor manifestó su misericordia al enviar a su Hijo. Siguiendo el texto y lo que va diciendo el texto, ¿no? Dios nos amó primero y por ese amor Dios manifestó su misericordia al enviar a su Hijo. En Jesús, su Hijo, se revela la verdad de Dios, su justicia, su santidad, su salvación. Y es por medio de esa verdad que somos llamados a creer esa verdad. Cuando respondemos en fe a esa verdad, su gracia nos alcanza. Y así recibimos la vida eterna, que es la paz con Dios y la plenitud de estar reconciliados con Él. Fíjense que esta pequeña frase de Jesús nos está encerrando todo esto que hemos estado viendo y es realmente asombroso. Y la pregunta para nosotros es, ¿estás disfrutando estas bendiciones, la gracia, la misericordia, la paz en verdad y en amor? ¿Las estás disfrutando ya? ¿Es una realidad en tu vida? ¿Es una verdad que se vive? ¿O solo son verdades que son conocimientos teológicos o ideas que tienes en tu mente? Jesucristo es la verdad que se vive. Y en conclusión, la verdad del Evangelio no es solo una enseñanza que afirmamos. No es algo que es teórico y te lo tienes que aprender. Es una realidad que transforma, una verdad que se vive. Esta verdad produce amor genuino, crea comunión entre los creyentes, permanece eternamente y asegura bendiciones espirituales desde ahora,
porque esa gracia, ese amor, esa paz la recibimos desde ahora y para siempre. Y la pregunta final no es si conoces la verdad. Me voy a preguntar esto. Sino, ¿estás viviendo la verdad que dices creer? Pero ¿cuál es esa verdad que dices creer? Hoy, la verdad que es Jesucristo, porque dijimos que la verdad es una persona y la verdad es Jesucristo, te invita a caminar hacia la vida. Por lo tanto, si sientes ese llamado de Jesucristo diciéndote soy el camino, la verdad y la vida, no lo rechaces. Y te invito, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu amor tan grande y maravilloso se ha manifestado en proveernos, Señor, de un medio para poder restablecer la comunión contigo y disfrutar de ese amor a través de tu gracia infinita. Señor, gracias porque esa gracia y descansar en esa gracia nos produce paz contigo, de reconciliación, y nos produce paz interior de saber que al estar reconciliados contigo no tenemos que esforzarnos para obtener esa gracia, sino que tú nos la regalas, Señor. Señor, ponemos nuestras vidas delante de tu presencia para poder vivir cada día en verdad, Señor, para poder vivir cada día en la plenitud de Cristo. Te rogamos que tu Espíritu nos capacite, nos enseñe y nos haga crecer a la medida de la plenitud de Cristo, día a día, minuto a minuto, y como dice la canción, Señor, en cada latido de nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti que eres la verdad. En tu nombre, Jesús. Amén.